¿no? Yo estoy fatigado, muy fatigado y la verdad es que hay Claro. que esperar unos días a Listo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a recuperarse. grabar nuestra sesión de hoy. ¿Y cómo se llama? Hoy día tenemos el debate sobre la discusión sobre el libro de Gonzalo, La crisis perpetua. Em, y bueno, ¿cómo se llama? No sé si tienen algunos comentarios preliminares o no sé, Gonzalo, si de pronto quisieras decir algo sobre el libro a la luz de la distancia desde la publicación hasta ahora, porque ha sido publicado hace ya unos cuantos meses, pero de repente a la luz de las cosas que han pasado también en el país y del debate, no sé si quieres comentar algo, digamos. Bueno, sí, quizás hablar un poco del contexto en el que el libro fue escrito, ¿no? Y pensando también en lo que ha pasado luego, ¿no? Em, el libro abarca un periodo más o menos largo, ¿no? Desde el 2016 hasta el 2022, o sea, antes del autogolpe de Castillo, digamos, yo ya había entregado el libro como en abril del 2022. Entonces no pude tomar en cuenta lo que pasó después, ¿no? Eh, y bueno, como aparece en la introducción, digamos, es un conjunto de textos que comencé a escribir eh, ya, ya digamos, con la intención de que se convirtiera en un libro más o menos por la pandemia, ¿no? O sea, en la pandemia escribí algunas cosas más bien, digamos, de corte tradicionalmente académico y también algunas reflexiones sobre lo que estaba pasando en el país mientras estaban aconteciendo, ¿no? Por supuesto, siempre con una mirada filosófica, pero también con la perspectiva de un ciudadano, ¿no? Digamos, de un ciudadano que además tiene una formación académica y que hace uso de esas herramientas para interpretar la realidad, ¿no? La realidad política tal y como se va manifestando, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, quise también incorporar una suerte de marco conceptual, ¿no? De horizonte hermenéutico, que es un poco lo que aparece en la primera sección, ¿no? En la primera sección están, digamos, los conceptos, las categorías, las metáforas que de alguna manera van a ser útiles para interpretar las situaciones eh, de nuestra crisis, ¿no? Entonces, claro, ahí está el artículo del libro que editó Ciro, ¿no? Sobre democracia, y ya otros textos que fueron escritos pensando ya en el libro, ¿no? Por ejemplo, aquel de la cultura de la deliberación, ¿no? Eh, y también el de la tragedia griega, ¿no? Porque una herramienta me parece muy importante es aquella que considera que los conflictos ético-políticos más relevantes no son los que contraponen el bien y el mal, sino el bien y el bien y el mal y el mal, ¿no? Los conflictos trágicos, ¿no? Entonces, eh, luego también el capítulo sobre el populismo, en fin, o sea, sobre la izquierda, esa primera parte es una parte conceptual, yo creo que es útil porque es un poco el prisma desde el cual vamos a mirar esa crisis, ¿no? Yo deliberadamente, Pepi me lo ha reprochado con razón,
en la presentación del libro, deliberadamente, en esos capítulos, valga la redundancia, sobre la deliberación, sobre el discernimiento, he omitido las referencias a autores muy importantes sobre el tema, como Habermas o como Rawls. A Rawls lo he usado, pero para otras cosas, ¿no? Porque yo quería mantener mi lectura de la deliberación en el registro aristotélico y esquiliano, ¿no? Digamos, de los trágicos, ¿no? O sea, ahí hay una suerte de compromiso. No porque considere que Habermas o Rawls no sean grandes tratadistas de la deliberación, sino porque el enfoque sobre la deliberación que yo quería mostrar era ese enfoque más clásico, ¿no? Por ejemplo, acabo de escribir un capítulo de un libro colectivo sobre la CBR y sobre la esfera pública, y ahí sí estoy usando Habermas y a Arendt, ¿no? Bueno, Arendt sí está más en la crisis perpetua, ¿no? Porque claro, ya ahí estoy ya hablando directamente de la esfera de opinión pública y de otros conceptos que ya en donde tienes que pasar por Habermas de todas maneras, ¿no? Luego hay una segunda sección que es una reflexión en torno a una serie de acontecimientos cruciales en la historia reciente del Perú, ¿no? La elección de Kuczynski, luego digamos, el indulto a Fujimori y cómo se revirtió, cómo se forzó a Kuczynski a renunciar, luego el gobierno de Vizcarra, la pandemia, por supuesto la vacancia de Vizcarra, la lucha contra el régimen efímero o el gobierno efímero de Merino, ¿no? Sagasti, o sea, todo lo que pasa después hasta, bueno, el proceso electoral del 2021 y y abarca los primeros meses del gobierno de Castillo, ¿no? Sí, ¿no? Con mucha preocupación. O sea, yo he tratado o sea, como digo también en la introducción, yo no he asumido el punto de vista de la tercera persona, de la neutralidad valorativa, de una perspectiva puramente procedimental de la filosofía práctica, porque me parece que no tiene mucho sentido abstraer de una visión conceptualmente rigurosa también el concurso de las emociones políticas cuando estas emociones políticas están moduladas adecuadamente, ¿no? Un poco en la línea de Aristóteles también, y en términos más contemporáneos la línea de Martha Nussbaum, ¿no? Y Bernard Williams, y David Wiggins y otros, ¿no? Y hay una tercera parte que es un conjunto de reflexiones sobre el Bicentenario, sobre los nudos de ese Bicentenario, sobre la promesa incumplida de la República. Ahí sí Rawls me es mucho más útil por esta idea de una sociedad de ciudadanos libres e iguales, etc. Sobre todo el Rawls de una revisión de la crítica una revisión de la idea de la razón pública, ¿no? Aunque la razón pública de Rawls no sea suficientemente pública, ¿no? Y ahí digamos, intento, es una suerte de articulación, ¿no? Entre lo que la primera sección puede aportar y lo que la segunda sección aporta, ¿no? Porque es al mismo tiempo una discusión del Bicentenario como problema, de sus nudos, y de algunas cuestiones también importantes desde el punto de vista de la ética pública, ¿no?
Por ejemplo, el tema de la idoneidad en la designación de los funcionarios públicos, ¿no? Es un tema que no se ha discutido suficientemente desde la filosofía práctica, ¿no? Cuando hablamos de funcionarios públicos idóneos, ¿no? Me parece que es una reflexión importante, no solamente por lo que vivimos en el gobierno de Castillo, en cuanto a la designación de las autoridades y los funcionarios, sino lo que estamos viviendo ahora. O sea, en esto creo que no hemos mejorado demasiado, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de idoneidad? Ahí creo que los filósofos prácticos tienen algo que decir, ¿no? Y también, bueno, el libro culmina con una reflexión sobre dónde digamos, en qué lugar ubicarnos y pararnos, ¿no? Para evaluar y tomar decisiones, ¿no? En la medida en que hay una polarización política tan aguda, ¿no? Aunque, claro, desde cierto punto de vista hay una polarización, ¿no? Desde otro punto de vista no, en la medida en que esos dos extremos que nos están dañando no tienen ningún problema en coludirse en una serie de cuestiones, ¿no? En lo que respecta a la contrarreforma universitaria, la contrarreforma del transporte, o elaborar componendas en el Parlamento, como lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Entonces, y claro, la conclusión del libro, por supuesto una conclusión provisional, es que a donde tenemos que mirar es a nosotros como ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde los dos espacios fundamentales de la esfera pública, ¿no? El sistema político y sobre todo las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces es un libro que se ha ido construyendo en el camino, ¿no? Y bueno, en realidad ha sido muy simpático que se venda bien, porque se ha estado vendiendo bien. Y en gran medida creo que eso se le debe a la portada, que está muy bien hecha. O sea, yo no la ideé, eso la ideó la persona indicada y me pareció genial. Y el título, ¿no? Que como hemos conversado varias veces, es un título, sino, o sea, entre paradójico y contradictorio, ¿no? Porque las crisis no son perpetuas por definición, ni en la vida de las personas, ni en la vida de las sociedades. Las crisis son episodios de la vida que generan una serie de situaciones dolorosas que nos sirven para crecer, ¿no? Y para construir una visión más lúcida sobre nosotros mismos. Pero sin embargo, en el caso nuestro, en el caso del país, no es que afrontemos una crisis perpetua en sentido estricto, sino que tenemos la impresión de que es una crisis perpetua, que es una crisis que nos acompaña desde hace 200 años, ¿no? Entonces, esa crisis tiene digamos, dimensiones estructurales y también dimensiones vinculadas a la cultura política, ¿no? Y ambas dimensiones pueden ser enfrentadas eficazmente en la medida en que, digamos, los especialistas y la ciudadanía organizada pudiésemos hacer algo, ¿no? Pero precisamente, digamos, existe todavía una tradición autoritaria que conspira en contra de esa cultura de la deliberación que podría contribuir, ¿no? A desarrollar algún tipo de estrategia para enfrentar ese tipo de problemas, ¿no? Hay, por supuesto, una dimensión, como decía, estructural que tiene que ver con la justicia distributiva, ¿no?
estos dos problemas nos están reventando en la cara en este momento, ¿no? La economía se está haciendo cada vez más precaria en el Perú, a pesar de que todavía seguimos contando con una moneda sólida. Se está incrementando dramáticamente el número de personas en situación de pobreza. Una de las cosas más tristes es que en muchos casos se trata de personas que habían salido de la pobreza en los años de la transición, digamos, y que están volviendo a la pobreza después de la pandemia y también por los malos manejos, ¿no? Y por la crisis política, ¿no? Por los malos manejos en la conducción del Estado, me refiero, ¿no? Y bueno, y el autoritarismo está ciertamente fortaleciéndose, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la extrema derecha, que es la que gobierna desde el Congreso en colusión con el Poder Ejecutivo, y también desde la extrema izquierda, ¿no? Que plantea también soluciones que no pasan por el respeto de los procedimientos y los valores públicos democráticos, ¿no? Entonces eso es lo que diría de manera muy con brocha gorda, ¿no? Como una suerte antesala al diálogo que vamos a, a tener aquí, ¿no? Creo que estás silenciado, Sandro. Sí. Bien, gracias, Gonzalo. A ver, tengo dos cosas que de repente me gustaría que amplíes un poco más. Primero, porque tú has mencionado que has utilizado a propósito una definición de deliberación, que es de carácter aristotélico. Entonces, no sé si podrías presentar a grandes rasgos en qué caracteriza a esa definición, a esa concepción de deliberación. Lo segundo es, visto lo que ha pasado desde el 2021 o 22, que fue escrito el último texto, hasta ahora, ¿qué cambios encuentras en la sociedad peruana o en la vida política del Perú? Esas dos cosas. No sé si podrías, digamos, decirnos algo respecto de ambas cosas. Sí, claro. No estoy seguro de que la teoría aristotélica, o sea, que los elementos fundamentales de la teoría aristotélica de la deliberación supongan una diferencia drástica con un enfoque más procedimental. Me parece que es una cuestión de acentos, salvo en la consideración de los conflictos trágicos. Ahí sí me parece que hay un área de controversia, ¿no? O sea, dicho de manera esquemática, la deliberación es lo que se llama el razonamiento práctico, ¿no? O sea, el tipo de razonamiento o discernimiento que empleamos para tomar decisiones en la vida, ¿no? Para ponderar cursos de acción alternativos y tomar decisiones, tanto en la vida privada como en la vida pública. En el libro yo pongo el acento en la vida pública, porque es un texto sobre el Perú, ¿no? Entonces, Aristóteles decía que la estructura formal de la deliberación era, como cualquier otro tipo de silogismo, dos premisas y una conclusión, ¿no? Pero como estamos hablando de un razonamiento práctico, la conclusión es la elección de la acción o la acción misma, ¿no? La premisa mayor alude a los bienes que buscamos, ¿no? En jerga contemporánea, los valores que buscamos realizar. Y la premisa menor, que es la más importante, es el examen de las circunstancias, que permite o no y de qué forma
o sea, el cómo, el cuándo, el con quién, podemos o no aterrizar ese tipo de bienes, ¿no? Por ejemplo, en el razonamiento aristotélico, la reflexión sobre el término medio se ubica en la premisa menor. El término medio es un recurso, es una herramienta de carácter situacional, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un elemento importante, ¿no? Y como decía, la conclusión es la acción, ¿no? Ahora, bueno, y un aporte fundamental es el asunto de los conflictos trágicos, ¿no? Digamos, el hecho que los bienes puedan chocar, o en jerga kantiana, los deberes, que pueda haber una colisión de deberes, ¿no? Y claro, cuando hay una colisión de deberes, lo que hay que hacer es examinar bajo qué factores podemos tomar una decisión, ¿no? Entonces, el asunto no es que cuando hay una colisión de deberes, por lo menos alguno de ellos es un aparente deber, ¿no? Sino estamos asumiendo, o sea, la tesis, digamos, neoaristotélica es que, o neotrágica, es que, o neoclásica, es que cuando hablamos de conflictos trágicos estamos hablando de un genuino conflicto de deberes. Por supuesto, estoy traduciendo al vocabulario kantiano algo que de repente los aristotélicos dirían conflicto de bienes, no conflicto de deberes, pero en fin. O conflicto entre males, ¿no? Yo he traído esa discusión. De hecho, hay un capítulo que yo publiqué en una revista chilena sobre el tema, porque claro, nuestras segundas vueltas electorales suelen ser conflictos entre males, ¿no? O sea, y el tema del discernimiento del mal menor es un tema bastante álgido, ¿no? Cuando decimos mal menor, dicho sea de paso, cuando decimos menor no estamos hablando en términos cuantitativos, aunque así parezca, ¿no? Y en ese sentido no estamos tampoco, o sea, así como se toma distancia de una perspectiva procedimental ilustrada, también se toma distancia de una aproximación utilitarista, ¿no? Que tiene la ilusión de que podamos ponderar alternativas en términos de más o menos, ¿no? Cantidad de placer o cantidad de dolor, que es lo que hacen los utilitaristas. Y bueno, claro, decía, es una concepción de la deliberación que viene de fuentes griegas, pero también tiene su ayornamiento relativo, porque hablo también del falibilismo pragmático, ¿no? Que es perfectamente compatible con la perspectiva aristotélica y trágica, ¿no? ¿No? También los pragmatistas tenían una consideración de la dimensión situacional de la razón práctica, y bueno, ellos también discuten el tema del conflicto trágico, ¿no? Dewey y Sidney Hook, sobre todo, pero les viene de Hegel. O sea, les viene de las tragedias, pero de manera indirecta. Les viene del tratamiento hegeliano de las tragedias. Y sobre lo segundo, bueno, en realidad yo no estoy seguro de que lo que esté pasando en el Perú desde el 7 de diciembre en adelante sea algo tan novedoso, porque se parece mucho a cosas que ya hemos vivido recientemente. Por ejemplo, esta coalición mayoritariamente derecha que ha tomado el poder desde el Parlamento es como una versión más exitosa de la asonada de Merino, ¿no? Es como si Merino hubiese triunfado, más o menos. Porque es un discurso similar, el discurso de la coordinadora republicana, etcétera, ¿no? Y por otro lado, por supuesto que, que en el plano económico, digamos,
el gobierno de Dina Boluarte tiene menos sobresaltos que el de Castillo, pero hay una serie de soluciones de continuidad también entre ambos, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de la meritocracia, ¿no? Ciertas situaciones vinculadas a la impunidad, ¿no? Por ejemplo, Cerrón está muy cómodo ahora bajo el régimen de Dina Boluarte. De hecho, Boluarte era una seguidora, ¿no? de Cerrón, ¿no? Y por otro lado, a Boluarte digamos, se le está acusando o se levantan sobre ella sospechas similares a las que existían con Castillo, ¿no? El plagio y también ciertas colusiones para mantener a determinados funcionarios cuestionados en el Estado, cuestionados no solamente por su falta de eficiencia, sino también por su falta de probidad, ¿no? Y Castillo como Boluarte, perdón, Boluarte como Castillo, calla. Esa misma actitud de callar frente a la prensa, de callar frente a los cuestionamientos, me parece que es una solución de continuidad, hay una continuidad ahí, ¿no? Entonces hay contrastes, pero también hay continuidad, y esto tiene que ver con que Boluarte también fue un cuadro de Castillo, y hay un cierto perfil también común, semejante, ¿no? Entonces, no creo que estemos asistiendo a algo nuevo. Ahora, hay otra cosa también que está un poco anticipada en el libro, de alguna forma, bueno, no es un argumento novedoso, pero sí creo que da en el clavo, me parece, es que ahí en los textos, en los capítulos en donde me ocupo el tema de la memoria, ante la inminencia del cumplimiento de los 20 años del informe final de la CBR, señalo algo que señala un montón de gente en realidad, ¿no? Que la indiferencia y sino la hostilidad que nuestra autodenominada clase política ha mostrado contra el trabajo de la memoria en materia de derechos humanos, una actitud nefasta que encontramos en la extrema derecha, por supuesto, pero también en la extrema izquierda, ¿no? Ha hecho posible que las condiciones de la violencia que la CBR señaló se mantengan operativas, vigentes hoy. Y lo que ha sucedido en diciembre y enero con la represión de la protesta es, yo diría, una clara consecuencia de la desatención al tema de la memoria. ¿Por qué? Porque la rememoración es una herramienta para el aprendizaje ético-político. Hacemos memoria para aprender. El ejercicio de la memoria, digamos, depende digamos, está dirigido hacia el futuro, no hacia el pasado. La idea es que la memoria nos sirva para enfrentar situaciones en el futuro. Y lamentablemente el Estado, tanto las autoridades políticas como las autoridades militares y policiales, han reaccionado frente a la protesta de manera similar a cómo se reaccionaba durante el conflicto armado interno, reprimiendo indiscriminadamente, al punto que han muerto 49 personas a causa de armas de fuego, y muchas de esas personas eran solamente transeúntes o incluso un egresado de medicina que estaba tratando de ayudar a los heridos, ¿no?
Y todos hemos visto, digamos, es como las fuerzas del orden rompen la puerta de San Marcos y entran con todo y detienen a los, a los presentes boca abajo. Y bueno, muchos de nosotros éramos muy pequeños en la época del conflicto armado, pero recordamos imágenes similares, también en San Marcos, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viviendo en torno a la violencia, la solicitud de mayor represión y mayor energía en la represión por parte de ciertos grupos conservadores, es algo que ya hemos escuchado y que es la prueba de que no hemos aprendido. Y no hemos aprendido en parte porque no hemos reflexionado sobre el valor de la memoria para la acción de la justicia, ¿no? Eso está claro, ¿no? La ceguera voluntaria en la que incurrió nuestra clase política para no comprometerse y eso le está pasando la factura, ¿no? Eso es algo que también está en el libro, pero la verdad es que no tenía ni idea de que tan pronto eso se iba a manifestar y de esa manera tan dramática y dolorosa como se ha manifestado, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí, Ronald. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, el libro a mí me ha gustado mucho. Hay, digamos, se publica poco desde la filosofía, eh, digamos, una reflexión sobre la coyuntura, pero sobre el proceso en general, ¿no? Así que eso me parece valioso. Eh, He encontrado valiosas algunas reflexiones y sin embargo hay algunas otras que me aparecen como algo, digamos, bueno, nosotros hemos conversado mucho sobre estos temas, así que de repente los encuentro un poco insatisfactorios, eh, dadas las condiciones en las que se sigue desarrollando la crisis, precisamente, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco acerca de esos puntos, ¿no? Em, en los primeros capítulos, me parece que digamos, la exhortación es clara, ¿no? Hay una exhortación a la participación política, ¿no? Y digamos, temprano aparece mencionados dos obstáculos que tú identificas eh, para esta participación activa de la ciudadanía. Uno es la exclusión socioeconómica y la otra es la ausencia de cultura política, ¿no? Entonces, hay este llamado a una especie de republicanismo que yo creo que se puede, ¿no? Entrever también en esta propuesta neoaristotélica de la que nos has estado comentando ahora, y también un llamado a deberes cívicos, ¿no? A consolidar el compromiso político, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece que en la manera en la que está, al menos aquí sugerida, parece una evocación casi como voluntarista. Es decir, parece como si los ciudadanos se pusieran manos a la obra, la crisis, de alguna manera, ¿no? Sería, ¿no? Se recuperaría, recuperaríamos la democracia, habrían, ¿no? Foros de deliberación. Y eso parece como responsabilizar un poco a la ciudadanía. No digo que no haya una responsabilidad, pero también entiendo que hay como eh, candados, ¿no? Situaciones estructurales que impiden, ¿no? El florecimiento de estos espacios. Entonces, cuando leía estas secciones, recordaba un poco
la crítica de Habermas a Rawls, ¿no? Porque entre ellos también había mucha distancia, ¿no? Y la crítica era que Rawls regresa a formas de reflexión o razonamientos propios del siglo XVIII y no ha dado cuenta, ¿no? de la literatura sociológica que ha mediado en el proceso. Entonces, me pregunto si has considerado de repente, porque además en el debate público, hasta donde entiendo, existe esa crítica, ¿no? Es decir, la crítica es, mientras que no se cambien esas condiciones estructurales, ¿no? No habrá posibilidad de una democracia robusta. Si bien es cierto, esa es una crítica que parece como llevar el agua hacia el otro extremo, me pregunto si piensas que solamente la exclusión socioeconómica es un factor estructural aquí que impide, ¿no? Hoy día en la mañana escuchaba, por ejemplo, a una activista muy famosa en redes sociales, no diré el nombre, decir que el debate es entre dos formas de democracia, ¿no? O bien cambiamos una élite que es abiertamente fascistoide, pues, ¿no? Por una menos mala, pero seguirá siendo una democracia de élites. O la otra propuesta es una democracia en la que haya, ¿no? Voces plurales, ¿no? Y entonces, claro, ya la sugerencia sale por, ¿no? También nueva constitución, etcétera, etcétera. Entonces, te pregunto esto, además, porque tú mismo reconoces que detrás de tu concepción de democracia y de liberación está Aristóteles. Y Aristóteles, así como Platón, si mal no entiendo, privilegia una forma de constitución mixta, pues, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una democracia en este cierto sentido, pues, completamente directa, ¿no? Sino que entiendo, además tú hablas de una sociedad civil que sirva como un intermediario, ¿no? De la formación de la opinión pública, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco sobre ese aspecto estructural y cómo piensas en la democracia, ¿no? Si añadimos esta crítica, ¿no? Ahí me quedo porque creo que también quiero comentar, Rodrigo. Sí, gracias. Bueno, cuando yo digo que es posible constituir espacios deliberativos, incluso en medio de la precariedad, por supuesto no estoy pensando en que si nos ponemos de acuerdo y con buenos deseos y buena voluntad vamos a hacer que la cosa pública se lleve a cabo como si fuese un seminario de filosofía, ¿no? O sea, no es posible. O sea, de hecho, la precariedad existe y seguirá existiendo, incluso si encontramos algún rumbo mejor, ¿no? Pero, claro, y por supuesto, toma en cuenta la literatura sociológica que se ha construido en torno a esto, porque existe también una vasta literatura en los años 80 y 90 sobre los movimientos sociales, incluso los comedores populares, antes de que el fujimorismo los controlara, ¿no? Y cómo había experiencias de discusión directa y de forja de consensos, ¿no? O sea, las situaciones de precariedad no bloquean completamente la cultura de la deliberación. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece, o sea, siendo consciente de estas dificultades, también soy consciente de la dificultad de plantearlo de la otra forma, que de alguna manera subyace lo que tú dices. Porque hay una trampa. Eso también está en el texto. La trampa, y es la trampa que la hemos escuchado en boca de la extrema izquierda y de la extrema derecha. La trampa es esta. Para que haya ejercicio de ciudadanía,
tenemos que resolver primero los problemas estructurales del país, ¿no? En términos de, por supuesto, pobreza, exclusión, ¿no? Inequidad en el ingreso, etc. Pero entonces, para atacar esos temas y dar soluciones estructurales a estos problemas estructurales, tenemos que poner en suspenso la democracia. Entonces tenemos que pasar, esto es el discurso del marxismo real, ¿eh? O sea, desde Lenin incluso, ¿no? O sea, lo que queremos es llegar a una democracia de carácter deliberativo, pero no podemos hacerlo si no resolvemos primero estos problemas. Pero para resolver primero estos problemas tenemos que suspender la democracia, ¿no? Y el asunto es que, o sea, tanto el autoritarismo de derecha como el de izquierda ha planteado las cosas en esos términos. Nosotros queremos ser una democracia de carácter deliberativo. Estoy usando la palabra democracia deliberativa de una manera muy suelta, ¿no? Pero para llegar allá tenemos que sacrificar libertades ahora, ¿no? Y esa es la solución autoritaria. Entonces, claro, esa es la trampa. Y la única forma de salir de esa trampa no es desconocer los problemas estructurales que limitan, dificultan, debilitan la deliberación. Por supuesto existen, pero las cuestiones estructurales y las cuestiones vinculadas a la cultura política deben ser enfrentadas al mismo tiempo. O sea, no hay otra forma. Si queremos preservar la democracia, por supuesto. Porque si decimos, no, todavía no, vamos a atacar los problemas estructurales y después ya vemos lo demás, caemos en esa trampa autoritaria. Y ese mismo discurso lo escuchamos en Cerrón y Bellido, pero también en Fujimori. O sea, entonces yo he planteado las cosas así no por ingenuidad, ¿no? Sino por a sabiendas de ese argumento autoritario que es tramposo. Pero eso está en el texto, ¿eh? Eso está en el texto. O sea, si dejamos el tema de la cultura política para después, caemos en la trampa autoritaria. Entonces, la idea es intentar desarrollar juntos una cultura política democrática, enfrentando las situaciones de precariedad y las dificultades que aparecen en el camino, ¿no? Es por eso, ¿no? Y sí, pienso así. De hecho, ese es un argumento que yo lo encontré, además de las conversaciones de muchos años con gente que hacía política. Hay un documental muy simpático sobre filosofía que se llama Examined Life. No sé si lo han visto. Es excelente, hay unas entrevistas a filósofos actuales. Y uno de ellos es Michael Hart, que es un filósofo político norteamericano, el que está remando ahí en el río, en una laguna ahí en Nueva York, ¿no? Y él precisamente plantea las cosas así, ¿no? Y dice, solamente puedes alcanzar la democracia practicándola día a día, con todas las dificultades que aparecen, ¿no? Porque él cuenta pues que él creo que se fue a El Salvador cuando era joven, ¿no? Y él estaba feliz con el asunto, ¿no? Y los guerrilleros salvadoreños le dijeron, ¿sabes qué? Excelente que vengan ustedes aquí de Estados Unidos, pero lo que queremos es que ustedes hagan la revolución en Estados Unidos. Y ellos dijeron, a ver, ¿y cómo es eso? No, es bien difícil, ¿no? No, es fácil. ¿Tienen ustedes montañas, cerros ahí? Sí. Allá, pues, hagan allá, suban al cerro, pasen a la clandestinidad y comiencen a hacer sabotajes y cosas así, ¿no? Y él se sonreía, ¿no? Ya mayor, ¿no? Decían, todo eso me parecía muy extraño, ¿no? No es la forma, ¿no? No es la forma. Y a partir de esa anécdota, él hace toda esa reflexión sobre esta supuesta
división drástica entre los temas de justicia estructural y los temas de cultura política democrática, ¿no? Que en el fondo es la vieja distinción marxista entre estructura y superestructura, ¿no? Entonces yo creo que esa es una división que hay que desconocer, ¿no? Y hay que encontrar otras maneras para no caer en esa trampa, ¿no? Es la trampa en la que estamos cayendo muchos ahora mismo, de hecho. Claro, tenemos ahora un autoritarismo chapucero, ¿no? Inarticulado, pero igual peligroso, ¿no? Sí. O sea, Bien, Rodrigo. igual lo que digo, es un poco somero, pero por ahí iría yo, ¿no? Bien, gracias, Gonzalo. Rodrigo, no sé si tienes alguna pregunta, comentario. Perdón que tenga la cámara apagada, que no sé qué es, por momentos se enfoca, por momentos se desenfoca y me veo y me da dolor de cabeza, así que prefiero ahorrarles eso y mantenerla apagada. Era un comentario, primero un comentario sobre lo que dijo Ronald y después una pregunta sobre una cita del texto de Gonzalo. La primera es, estoy 100% de acuerdo con el modo en que Gonzalo está enfocando el problema de cómo lograr estos espacios deliberativos y no puedes esperar a que o sea, necesitas de la deliberación para solucionar los problemas materiales, porque a través de la deliberación se muestran una serie de problemas que, yo qué sé, si es que la gente no delibera y dice tenemos ese problema, ¿cómo lo solucionamos? Esta solución es justa, no es justa, aparecen una serie de injusticias epistémicas, una serie de problemas materiales no se visibilizan y sencillamente no se está ejerciendo la democracia. Mm. El otro comentario que quería hacer en función a lo que dijo Ronald es, y la influencer que citó, es este problema de, ya, pero ¿a qué te refieres con diversidad? Hay una, quiero hacer mención de esta tradición de pensamiento estadounidense de Dewey y de Emerson y de los románticos norteamericanos, que para ellos el punto de la democracia no era solo la justicia, era la pluralidad. Pero no era una pluralidad, digamos, identitaria, una pluralidad de ideas. La idea del poema este de Emerson de que vengan los pobres y los que menos tienen y demás es la idea de que todos pueden ser capaces de tener una diversidad de ideas, una diversidad de discursos y todos esos discursos, cuando interactúan entre sí, generan nuevas ideas más interesantes, más provechosas. Y para mí, eso, si bien no es tan arentiano, sino más bien de Emerson y de los románticos estadounidenses, para mí eso es también parte crucial de la deliberación, ¿no? Como parte central del mecanismo democrático. La idea es, todos tienen que poder deliberar, porque en la deliberación aparece una verdadera pluralidad, que es pluralidad de ideas, de puntos de vista y de problemas. La solución de los problemas materiales, en ese sentido, no hace una sociedad inclusiva ni plural. Es la deliberación misma la que genera cierto grado de pluralidad. Ahora, bueno, y acá quería hacer el comentario, la pregunta, Gonzalo, y esta cita que a mí me pareció bien interesante, se la voy a leer, ya está en la página 57 del texto. Dice, a ver, buscar y adoptar las ideas correctas no basta para saber coexistir en un régimen libre. No es una disposición cívica que resulte suficiente para edificar una sociedad realmente democrática, pues solo constituye una parte de la historia que quisiéramos algún día narrar y defender. Incluso más importante que ello resulta desarrollar la facultad correcta frente a las ideas propias ajenas. Me refiero al cuidado del ethos falibilista. Si abandonamos este último en favor del presunto acceso a un sistema de certezas morales, perdemos algo significativo para nuestra vida en común. En principio yo estoy 100% de acuerdo, pero yo mismo tengo esta duda que es, ya, acá tenemos que ser falibilistas con nuestros sistemas de certezas morales y que no sea certezas, sino, digamos, ciertas convicciones que tenemos que estar dispuestos a discutir y poner en tela de juicio. En cierto sentido, los derechos humanos y los derechos del ciudadano son certezas morales. ¿Debemos ser falibilistas
frente a nuestra lealtad, por decirlo de algún modo, o nuestra adhesión a los derechos humanos? Sí, Esa es mi pregunta. ya, bacán, excelente. Sobre lo primero, que es más sencillo, ¿no? Yo uso pluralismo en dos sentidos que son complementarios. Uno es la diversidad de ideas y también de estilos de vida que suponen ideas, ¿no? Porque una creencia es una disposición para actuar, ¿no es verdad? Sí. Y claro, ese primer sentido me lleva de los pragmatistas a Rawls, ¿no? Porque es la idea del pluralismo razonable. El pluralismo razonable es una forma de manejar sensata y democráticamente la diversidad de concepciones de la vida, ¿no? Pero hay un segundo sentido de pluralismo que también es muy importante, que viene de Isaiah Berlin, que es la idea según la cual los valores éticos y políticos y de cualquier clase son plurales y que pueden colisionar entre sí, ¿no? Esa es una idea recurrente en el pensamiento de Berlin y no ha sido lo suficientemente trabajada, por lo menos en el mundo de habla hispana, ¿no? Y claro, una manifestación de ese pluralismo en términos conflictivos es o son los conceptos de libertad que chocan entre sí. Es el texto más conocido de Berlin, pero no es el más interesante sobre ese tema. Y claro, Berlin dice que una de las ventajas del liberalismo es que el liberalismo constituye una manera de entender la vida pública que reconoce la pluralidad de valores y su carácter conflictivo y que busca rescatar ese conflicto y que la sociedad pueda considerar reflexivamente ese conflicto y esa multiplicidad de valores. En contraste con otros modelos sociales y políticos que enarbolan un valor y sacrifican los otros, ¿no? Ya, eso sobre lo primero. Y sobre lo segundo, excelente la pregunta. Y de hecho es una pregunta que por muchos años me atormentaba, ¿no? Y mi respuesta es que ni siquiera los derechos humanos son certezas morales. De hecho, tenemos que abandonar la idea de las certezas morales. O sea, la idea de que hay creencias o convicciones que son incorregibles. O sea, que hay creencias morales que no podemos revisitar y reevaluar constantemente. O sea, los derechos humanos no son dogmas de fe. Los derechos humanos son los principios más razonables y eficaces para garantizar las libertades y el bienestar y la justicia hasta el día de hoy. O sea, no imagino una sociedad sensata, razonable, justa, que no incorpore los derechos humanos. Pero eso no significa que no podamos encontrar otras herramientas en el futuro. Ahora, esas otras herramientas en el futuro asumirán los derechos humanos. No, digamos, si son herramientas que garanticen mejor la libertad y la justicia y el bienestar, obviamente supondrán los derechos humanos. Pero podría ser que encontremos otras categorías en el futuro, ¿no? O sea, no lo imagino, pero podría ser. O sea, incluso los derechos humanos deben ser considerados de manera falibilista, ¿no? Ahora, yo creo que igual los derechos humanos son categorías que son bastante sólidas frente a la crítica, ¿no? Pero no estaría dispuesto a considerar que los derechos humanos son certezas incorregibles. Gracias. Uh-huh. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta
Iván, comentario, pregunta. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto conocerte. Eh, Hay dos cosas que me resuenan un poquito. El libro me encanta, además lo leí como Ronald había señalado mucho en clave republicana y a mí el republicanismo me interesa muchísimo, incluso intento escribir de eso a pesar de las limitaciones. Este, pero hay algo que me resuena, no he terminado el libro, tengo que confesar, no puedo mentir, lo compré ayer, ni siquiera llegué a la mitad, estoy un poco antes de la mitad. Así que quizá me respondes y me dices, no, pero eso después de la mitad lo esclarezco, lo desarrollo y con eso matas mi pregunta. Pero lo que me resonaba un poco era el tratamiento que se hace al término pueblo. Ujú. En un primer momento se lo asume como una categoría medio abstracta que usa la izquierda. Yo estoy de acuerdo, o sea, siento que la izquierda peruana se aferra mucho a ese concepto, pero después siento que se lo niega. ¿En qué sentido? Se lo niega afirmando que en una democracia el agente no es el pueblo, sino el ciudadano. Es algo mucho, o está muy presente en toda la teoría esta republicana. Pero yo siento que el republicanismo no es que niegue al pueblo como categoría, sino que el republicanismo genera una mutación de ese término porque al negar la categoría pueblo, uy, no sé cómo expresarlo, al negar esta categoría, se está perdiendo de lado, o se está negando que una condición básica de una democracia es que el pueblo no solo es agente de un poder constituido, sino también es poder constituyente. Y el ciudadano no tiene poder constituyente. Entonces, siento que eso, o sea, como que yo estoy muy a favor de usar el pueblo como Ujú. categoría. Incluso siento que es vital para una democracia, que es necesario. Obvio, el pueblo como ciudadano, el pueblo convertido en ciudadano a través de un cierto poder constituido, pero no deja de ser pueblo. Mm. Este, Eso en un primer momento. Y el otro es más que todo una pregunta, porque yo entiendo la deliberación de manera en la que se está abordando muy procedimental, pero siento que hay muchas críticas del lado de los relectores de Schmitt, acerca del pluralismo y de las cuestiones deliberativas. Y yo también pienso mucho esto ahora, sobre todo en el país tan convulsionado que tenemos, es cómo canalizar el conflicto, ¿no? Esta dimensión antagonista que para mí es inherente a lo político, no sé si esté bien pensarlo así, pero siento que es inherente a lo político. ¿Cómo canalizarla adecuadamente sin que atente contra la misma democracia? Es como que, más que todo, como que me gustaría preguntarte eso. Y también el tema del pueblo, porque me está rompiendo un poco la cabeza. Ujú. Sí, lo del pueblo me parece que es más sencillo de responder. De hecho, yo he asumido ahí deliberadamente una opción polémica, ¿no? Yo sí creo que hay que eliminar la palabra pueblo y más bien plantear los ciudadanos. O sea, puede ser que el ciudadano no sea un poder constituyente, pero los ciudadanos sí. O sea, el problema con la palabra pueblo es que da una sensación de que es una suerte de sujeto colectivo sin división. Y eso viene de Jean-Jacques Rousseau, o sea, eso está ahí, es la voluntad general, indivisa. Y de hecho Rousseau dice que cuando una voluntad particular se escinde de la voluntad general, ese es un enemigo prácticamente. Y esto se encarna incluso históricamente en el análisis que hace Hegel en la fenomenología del espíritu de la Revolución Francesa, ¿no? Y del terror. Entonces, yo soy hegeliano y traigo de ahí esa preocupación, ¿no?
Pero además, la idea de que el pueblo sea un sujeto colectivo, esa presuposición implica de que el pueblo tiene una única voz, ¿no? Y hay lemas como Vox Populi, Vox Dei que tienen esa connotación, ¿no? O la famosa frase de Vallejo que repito en el libro también, ¿no? Toda obra o voz genial viene del pueblo o va hacia él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace ruido ahí? Que se puede estar rechazando la pluralidad que es constitutiva de lo político. O sea, no hay el pueblo, lo que hay son ciudadanos, y los ciudadanos tienen argumentos distintos, visiones de la vida distintas, ideas distintas, intereses distintos. Y esos intereses, argumentos, ideas se plantean y se confrontan en el espacio público, ¿no? Entonces, y claro, escribí esto porque además ya estaba harto del discurso del pueblo, el pueblo, el pueblo, y me parecía potencialmente totalitario, porque como digo en el libro, todos los dictadores y tiranos del pasado y del presente dicen o han dicho alguna vez, el pueblo soy yo, el pueblo habla a través de mí, yo soy el pueblo, yo interpreto al pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, em, em, eso es lo peligroso. Y hay un capítulo en el libro que te recomiendo, yo creo que está yo creo que sí has pasado por él, se llama ¿Quién es el pueblo? Y ahí hay un análisis, digamos, del discurso, más o menos del discurso político, ¿no? Porque para algunos el pueblo es la gente, para otros son las clases oprimidas, para otros es una nación, para otro o son las masas conducidas por el partido, y muchas veces los políticos ni siquiera son rigurosos en el uso de esos sentidos, sino que van mutando en un mismo discurso si es conveniente para el político, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer ahí es desmontar un poco esa categoría y mostrar cómo es negativa y cómo si sustituimos el pueblo por los ciudadanos, no estamos perdiendo nada de lo que está en la categoría pueblo y sin embargo estamos reforzando y haciendo explícita la pluralidad que es constitutiva de lo político. Entonces, claro, yo lo hago polémicamente, ¿no? También estoy tratando de picar por ahí, ¿no? Pero sí me parece que hay un problema tanto, tanto filosófico como político en el recurso reiterado del pueblo, ¿no? Y todos sabemos cuán nefastos son los populismos, tanto los de izquierda como los de derecha, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos pueden erigirse en un poder constituyente, definitivamente, ¿no? Y lo segundo, bueno, el tema claro, el antagonismo y el conflicto son constitutivos de lo político, pero la verdad es que no encuentro mejor manera de manejar el antagonismo y el conflicto sino a partir de la deliberación. O sea, precisamente lo que me parece negativo y peligroso es ese voluntarismo de Carl Schmitt, ¿no? Que conduce a lo que Schmitt llama la dictadura, ¿no? La dictadura comisarial, etc. Entonces, a mí me parece claro, a Schmitt se le ha satanizado mucho, ¿no? Como se le ha satanizado a Heidegger también, ¿no? Por sus compromisos en algún momento con el nazismo, ¿no? Y me parece que Schmitt es un autor con el que hay que discutir, ¿no? Pero me parece que es un autor que conduce a una política autoritaria. Y tengo que confesar de que, aunque no los conozco en detalle, me lleva a alzar un poco la ceja autores supuestamente progresistas como Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Que traen a Schmitt
y no sabemos a dónde nos lleva eso, la verdad. Chantal Mouffe un poco mejor que la Clau, ¿ah? La Clau me parece que además escribe de una manera tan desordenada y extraña que a mí me impacienta un poco, porque me parece que, ahora lo que voy a decir no hay que tomarlo tan en serio, ¿no? Me parece que enturbia las aguas para que parezcan más profundas, ¿no? Una vez en otra universidad, un muchacho, un coloquio de estudiantes, presentó una ponencia sobre la Clau y me pidieron que yo sea el comentarista y la verdad es que estaba en un lenguaje tan inaccesible que podía ser una cosa irritante, ¿no? Y yo le dije al estudiante, ¿sabes qué? Mira, excelente que la Clau, digamos, eh, enfrente temas tan importantes, pero la claridad es importante. Y ojo, te lo dice alguien que ha leído la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, o sea, ¿no? O sea, por claro, de inmediato te dicen, no, lo que pasa es que es demasiado profundo para ti, ¿no? Cuando te encuentras con un autor así difícil así tan extraño en su lenguaje, en su retórica, la típica del defensor de ese autor es, lo que pasa es que es muy profundo, no lo entiendes. No, no, yo lo que le dije un poco para fastidiarlo es, yo soy un lector de Hegel, entonces estoy acostumbrado al lenguaje difícil, pero me parece que igual con Hegel, con la Clau, con cualquiera, hay que tratar de ser un poco más claro, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tengo con la Clau, a nivel formal, ¿no? Y a nivel de contenido, ¿qué tanto con Carl Schmitt? O sea, a mí me parece que Schmitt es un autor valioso, ¿ah? Pero me parece que sus consecuencias terminan siendo autoritarias, cosa que él no oculta, ¿ah? Cosa que él no oculta. Ahora, hay otra lectura de Schmitt que me parece interesante, pero que yo la conozco con cierta distancia, ¿no? Pero tengo un par de amigos que son schmittianos y que lo leen así, que es una lectura de Carl Schmitt como un intérprete del derecho romano, de la República. Y tú sabes que la dictadura era un mecanismo de la República Romana cuando había problemas y bajo ciertas situaciones y por un tiempo específico. O sea, tienes un año para resolver esto y luego volvemos a la República. Entonces, claro, también hay quienes leen a Schmitt así. Eso me parece más interesante, pero yo no soy un experto en el autor, entonces no podría decir nada definitivo al respecto, ¿no? Eso. Bien, no sé si tenemos algún otro comentario, pregunta, inquietud respecto de... sí, Alan. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Profesor Gonzalo, me gustaría saber cuál es al final la valoración que usted le da a la izquierda en el Perú en todos estas reflexiones que ha hecho en el libro, ¿no? Porque hay quienes valoran pues que en comparación pues con la izquierda de los 80, con incluso la misma izquierda unida, la izquierda del siglo XXI, la izquierda peruana del siglo XXI, pues ha tenido varios aspectos en donde se ha notado su evolución, ¿no? Ideas que han ido renovándose, pero al fin y al cabo, o sea, al final, sacando conclusiones, haciendo un balance, ¿qué tanta expectativa uno se puede formar a partir de la izquierda, ya sea con sus idearios, su programa, y también obviamente con las actitudes, ¿no? Que han ido mostrando, al menos desde el 2016, en donde ya empiezan a tener presencia en el Congreso, incluso en el 2021 ya siendo gobierno, ¿no? ¿Qué Sí, valoración final entonces podría darnos de esto? muchas gracias. Bueno, hay un capítulo sobre la izquierda que se llama
dos izquierdas, y ahí hay una crítica filosófica desde Hegel, desde la fenomenología del espíritu, y también una crítica política, ¿no? Y esa es tu pregunta es muy interesante y también toca otro asunto muy, muy cercano a mi corazón y a mi mente. Porque yo siempre me he considerado una persona de izquierda o de centro izquierda, digamos. Un liberal de izquierda, digamos. Eso existe, ¿no? Y yo tenía muy claro que ser de izquierda hoy supone haber afrontado lúcidamente las lecciones de la caída del muro de Berlín del año 1989. Entonces, yo pertenezco a esa generación, como Sandro también, ¿no? Y yo creo que los jóvenes izquierdistas de nuestra generación, pasando un poco en limpio toda esa experiencia de la crisis de paradigmas, de la caída del muro, etc., suponían que había que suscribir 3 asuntos fundamentales, ¿no? 3 lecciones. La primera, ojo, no están en orden de jerarquía necesariamente. La primera es la democracia como una forma de vivir lo público. Y cuando hablamos de la democracia, hablamos de un elemento liberal representativo, ¿no? El Estado de Derecho, etc. Y también el componente, digamos, complementario de la deliberación y la participación directa, que es también, que no es ajena al liberalismo, dicho sea de paso, ¿no? Está en Tocqueville, está en John Stuart Mill, etc., ¿no? La segunda, la vigencia de los derechos humanos como universales, no negociables, etc. Y la tercera es la defensa de una economía de mercado con un rostro redistributivo, ¿no? Y esto es interesante porque, digamos, no hemos encontrado todavía, podría ser que en el futuro apareciera, un sistema o una concepción de la economía más eficaz que la economía de mercado, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice Pepe Mujica, probablemente el presidente latinoamericano socialista más importante, más reconocido, más apreciado por tirios y troyanos, ¿no? Él dice, para que pueda yo distribuir, tenemos que crecer. Y para que haya crecimiento tiene que haber inversión también privada, inversión pública y privada. Entonces, esos son los 3 elementos, ¿no? De una suerte de izquierda democrática anti-autoritaria, ¿no? Y bueno, lo que tengo que decir sobre esa premisa, sobre esa base, desde ese horizonte, es que la izquierda peruana no aprendió las lecciones de la caída del muro de Berlín. O sea, de hecho, los grandes izquierdistas de los 80, los grandes izquierdistas peruanos de los 80, o sea, Alfonso Barrantes, Rolando Ames, Henry Piz, Enrique Bernales, Javier Díaz-Canseco incluso, sí, habían procesado esto, más que la izquierda de hoy. O sea, porque tenemos una izquierda que fue la que llegó al poder, ¿no? Una izquierda extrema, que es, bueno, la de Perú Libre, ¿no? Que es una izquierda que en lo ideológico sigue un marxismo ortodoxo de manual, que no deslinda completamente de la violencia, eso se ha dicho, o sea, se ha demostrado claramente, que no tiene ninguna idea del tema económico,
¿no? Ni del tema político, que no respeta tampoco la democracia, ¿no? Y es además una izquierda antiderechos en términos de las minorías culturales y sexuales. De hecho, incluso es una izquierda antimemoria, ¿no? Eso también ha quedado bastante claro. Y claro, uno podría decir, bueno, pero hay una izquierda democrática, ¿no? Pero lamentablemente lo que pensábamos que era una izquierda democrática no era tan democrática. Yo voté en primera vuelta por Verónica Mendoza y nunca lo volveré a hacer. Me da mucha pena, de verdad, porque esa izquierda representaba para mí una izquierda democrática, pero no lo es. De hecho, se coludió con la izquierda más extrema, guardó silencio en todos los idiomas ante los, digamos, la misoginia, la prepotencia e incluso la corrupción de esa izquierda, ¿no? Porque la izquierda de Perú Libre ha traído la corrupción de los gobiernos regionales, ¿no? Una corrupción, digamos, en términos de montos más pequeña que la gran corrupción fujimorista o del APRA, más pequeña en montos, pero igualmente inaceptable, ¿no? Y además completamente descarada, ¿no? Y la izquierda democrática, moderada, guardó silencio, y eso para mí ha sido profundamente doloroso, ¿no? Y bueno, Anaí Durant renunciando a su partido y a la dirigencia de su partido para mantener su compromiso con la PCM. O sea, la verdad es que a mí me ha decepcionado profundamente la izquierda peruana. O sea, por supuesto, sigo considerándome a mí mismo un defensor de la izquierda democrática, pero la verdad es que no encuentro en ninguno de los partidos de izquierda de hoy ningún espacio en el que me sienta reconocido. Lamentablemente, me da mucha pena, o sea, no lo digo con alegría para nada, ¿no? Y claro, en el libro critico muy duramente la izquierda peruana, también critico la derecha, por supuesto, pero es que la izquierda peruana me ha decepcionado, la derecha no, porque yo no espero nada de la derecha peruana, conservadora, ¿no? Lo que necesitamos es una izquierda democrática y una derecha liberal. Y no existe ninguna de las dos, lamentablemente, ¿no? Habrá que sentar sus bases de alguna manera, la nueva generación, pero tal y como están las cosas, no veo en el horizonte una izquierda razonable. Y tengo que decir que me da mucha pena algunos representantes de esa izquierda, ¿no? Por ejemplo, Anaí Durant, Laura Arroyo, ¿no? Sus análisis me parecen realmente lamentables. O sea, a nivel teórico, ¿no? No estoy hablando mal de la persona, me refiero al... Incluso me llama mucho la atención algunas cosas que ha escrito Cecilia Méndez, que ha sido mi profesora, es una historiadora tan prestigiosa, a la que siempre he admirado, ¿no? Hablar del apartheid peruano, ¿no? Me parece excesivo, ¿no? O sea, un historiador no puede incurrir en una simplificación como esa, ¿no? Yo he estudiado un poco el régimen del apartheid en Sudáfrica, he examinado la experiencia de la Comisión de la Verdad para la Reconciliación de Sudáfrica en paralelo con nuestra CBR, y la verdad es que hablar del apartheid en el Perú no es responsable, ¿no? Entonces, yo espero mucho más de la izquierda, porque me siento identificado con una serie de ideales, ¿no? Pero me da mucha pena a dónde ha llegado la izquierda peruana y le está pasando la factura, ¿no? Sí, lamentablemente. Creo que lo que necesitamos ahora mismo es un centro democrático, ¿no? O sea,
no existe el centro puro, eso lo sabemos. Lo que existe es la centro izquierda y la centro derecha. Mi intuición es que necesitamos algo así como la concertación chilena, ¿no? O sea, una alianza del centro izquierda y el centro derecha, ¿no? Que traiga un poco de sentido común y buen juicio a la política peruana, que está por ahora capturada por los extremos, ¿no? Los extremos más nefastos, porque son extremos no ilustrados, o sea, es terrible lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que necesitamos algo así, ¿no? Y necesitamos que la sociedad civil se movilice, ¿no? A mí me da mucha pena que la ciudadanía y la academia del Perú no hable más y no escriba más sobre estos asuntos y que se mantenga un poco al margen, porque necesitamos una mayor reflexión. Bien, Rodrigo, Sí, esa es una pregunta veloz y quizás un poquito fuera del tema, pero, o sea, yo nunca termino de comprender exactamente qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha acá en Perú. Sé que encuentro grandes parecidos entre los lados extremos, ¿no? Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha parecen tener un carácter bien utilitarista y bien, bueno, más preocupado por mantener el control que cualquier otra cosa. Pero dentro del centro tú dijiste que eres más de una especie de centro izquierda liberal. Sí. ¿Y por qué no un centro derecha liberal? ¿Cuál es la diferencia? Sí, una excelente pregunta. A ver, lo que pasa es que es una cuestión de acentos. O sea, de hecho, yo lo voy a decir claramente. Yo me considero centro izquierda, pero tengo más en común con la centro derecha que con la extrema izquierda, ¿no? Y menos en común con la extrema derecha, por supuesto, ¿no? Es una cuestión de acentos, ¿no? Generalmente la centro derecha pone mayor énfasis en la iniciativa privada como centro de gravedad de lo político y de lo económico, ¿no? Y la centro izquierda pone un mayor énfasis en el ejercicio de la ciudadanía, la defensa de los derechos de las minorías, ¿no? Es una cuestión de acentos, diría yo. O sea, es verdad que el mapa no está muy bien definido, entre otras cosas porque en el Perú hay una ausencia completa del debate de ideas, ¿no? Las ideas han huido de nuestra escena política, ¿no? No existen, ¿no? Ahora, si uno quiere considerar algunos referentes de la centroizquierda, digamos, en términos filosóficos, gente como Amartya Sen, Martha Nussbaum, Richard Rorty, Richard Bernstein, el propio Charles Taylor, ¿no? Son buenos referentes por ese lado, ¿no? También Habermas, ¿no? ¿No? Sí, sí, pero es una cuestión de acentos, sin duda. Es una cuestión de acentos, ¿no? O sea, la centro derecha todavía cree que el espacio por excelencia de, de tratamiento de lo social está en el mercado, ¿no? Y en lo público, pero en lo público vinculado digamos, a la política estatal, a los tribunales, etcétera, ¿no? Y la centroizquierda pone mayor énfasis en la deliberación en la sociedad civil. Ok, gracias. Gracias a ti. Ronald, Sí, me parece muy interesante la conversación. Ahora que mencionabas cómo te ha decepcionado la izquierda, eh, sí, hay una cosa que en lo que pienso con ese debate, eh,
porque así como tú mencionas, o sea, digamos, de la derecha pues no se espera nada, pero además porque no hay ideas, ¿no? No hay, por ese lado, si uno mira un poco qué cosa proponen, lo que proponen es pues más bala, ¿no? Eso es todo. Y claro. Y por el lado de la izquierda, sin embargo, tienen todo este análisis eh, que es marxista. Y eso me parece, a ver, digámoslo así, interesante de analizar por lo menos, ¿no? De detenerse un momento ahí, porque es digamos, lo único otro que aparece en el debate. Eh, Más o menos va por este lado. La idea es, bueno, la crisis no se resolverá hasta que no se cambien la estructura, y eso implica, en cierta manera, ¿no? Salirse del orden constitucional Mm, y llamar a un proceso constituyente, ¿no? Y parte de ese análisis tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de que esto es Marx, ¿no? El coquito, digamos, ¿no? El capitalismo produce las propias condiciones para su inestabilidad y por lo tanto no es pues un accidente, no es casual que estemos en esta situación de precariedad política. Y esto solo se va a agravar si seguimos en el modelo de la democracia liberal. Lo que hay que cambiar es el modelo de la democracia liberal. mm, Entonces, por eso intentaba confrontarte con esta situación, ¿no? Porque me parece el texto tuyo no suscribe esa tesis. no. Dices, no, hay que conservar las instituciones de la democracia liberal. Pienso incluso en Habermas, ¿no? Habermas dice, claro, el modelo que llama el two-track model, es decir, hay un espacio informal de la opinión pública y eso alimenta el sistema, ¿no? De la opinión pública formal, en donde se termina consolidando, ¿no? Una voluntad legisladora en un parlamento, etcétera, etcétera. Mm, Y a todo eso no está dentro de lo que propone la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la idea es, básicamente, todo eso sirve para perpetuar el sistema capitalista, ¿no? Entonces, no aceptarían decir que el modelo neoliberal de economía es ¿no? Lo más razonable que se tiene. mm, sí. Entonces, esa es la única otra propuesta que veo yo en el debate, ¿no? Y a todos los que suscriben más bien, ¿no? Una forma de democracia liberal, ¿no? Con lo que acabas de decir, ¿no? Una izquierda moderada, una centroderecha moderada, todos son continuistas, ¿no? Reformistas, que no han entendido cuál es el problema central, ¿no? Entonces, Mm, quería preguntarte un poco, eh, ¿no? Si tu opinión sobre este tema y también el tema y la propuesta de la Asamblea Constituyente ha cambiado, ha variado, ¿no? Bueno, ahora que ya presentaste el libro y todo lo que ha venido ocurriendo luego. ujú. Sí, no ha cambiado. De hecho, soy un revisionista y un reformista liberal, porque si la democracia liberal es el problema, yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren erradicar de la democracia liberal? O sea, el Estado de Derecho, la vigencia y los derechos humanos, el pluralismo, la separación entre Estado, mercado, sociedad civil, ¿no? Eh, este, que, o sea, todo esto que acabo de mencionar me parece que es muy valioso para la convivencia social. Y me parece que sería una barbaridad erradicarlo. ¿Y en nombre de qué? Además, ¿no? ¿En nombre de qué? Y
digamos, a este pensamiento, en términos conceptuales, yo le añadiría otro en términos más empíricos, ¿no? Está claro que la socialdemocracia europea ha hecho mucho más por los derechos de los trabajadores que las sociedades comunistas, ¿no? O sea, en el ámbito de la libertad, del bienestar, de la equidad, ¿no? La socialdemocracia, o sea, reformista, revisionista, etcétera, ha hecho muchísimo más en términos concretos por los trabajadores que el totalitarismo, ¿no? Entonces eso me parece que es una verdad, pero contundente, ¿no? Entonces, yo no suscribo esa convicción, ¿no? de la izquierda, ¿no? Ahora, la democracia liberal no supone un Estado débil, no. Supone un Estado sólido, ¿no? Porque necesitamos un marco normativo adecuado, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos partidos políticos, ¿no? No hay que confundir el liberalismo con el libertarismo o el neoliberalismo, ¿no? Y sobre la Asamblea Constituyente, la verdad es que no estoy a favor. O sea, a mí me preocupa que en una situación como la actual, donde hay polarización, violencia, etcétera, o sea, se proponga algo así como empezar con un papel en blanco, ¿no? 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 Me parece peligrosísimo, ¿no? Ahora, lo veo bien lejano, lo de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y es más, Perú Libre proponía una Asamblea Constituyente corporativa, ¿no? O sea, no solamente los partidos políticos, sino los representantes de las fuerzas vivas del Perú. Y eso significaba ellos, ¿no? O sus amigos, ¿no? ¿No? Sí, no, me parece muy peligroso. O sea, si estuviésemos en los tiempos de la transición de Paniagua, de repente sería más interesante una asamblea constituyente. O sea, ustedes saben que yo soy antifujimorista, pero me preocupa mucho el borrón y cuenta nueva que se quiere hacer, ¿no? Y la verdad es que, aunque no suene tan bien, no me entusiasma en absoluto el cambio del capítulo económico de la Constitución. Porque finalmente lo que ha impedido que nos vayamos al hoyo es eso. Y me da mucha pena, la verdad. Porque entiendo que es, sí, la Constitución de la época de Fujimori, aunque se haya retirado su firma, etcétera, ¿no? Pero si no fuera por la autonomía del BCR, ¿dónde estaríamos, por ejemplo? ¿No? Entonces, me parece que no es el momento para una asamblea constituyente. Además, me llama mucho la atención que la extrema izquierda ahora crea que las cosas se pueden resolver con un cambio en la legalidad, ¿no? Porque se supone que el derecho y la política son superestructura, pero para ellos es la varita mágica que resuelve todos los problemas, ¿no? Pero reconocer esto es descubrir un sector más de la falta de preparación de nuestros actores políticos, ¿no? Más allá de cuál sea su derrotero ideológico, ¿no? Eso es lo que diría. Bueno, nos quedan 10 minutos. No sé si una cosa que de repente podríamos ir pensando es tener un segundo encuentro, digamos, sobre el texto. Ya está programado. Claro, ya está programado. Entonces, ¿cuándo es nuestro segundo encuentro? El próximo miércoles, sobre El la próximo segunda miércoles. de los textos, sí. A las 8, de 8 a 10, ¿no? Sí. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o lanzo, porque me he quedado con varias preguntas también.
Y bueno, como que quiero preguntarte lo siguiente, digamos. Alberto Vergara ha estado deslizando la idea de que ahora, digamos, con la coyuntura política actual, nos estamos dirigiendo a un proceso como el de Guatemala, que es, ¿cómo se llama? Una coalición de corruptos en el gobierno, que, ¿cómo se llama? Que va cambiando de caras en el Parlamento, pero sigue siendo la misma coalición. Ya hay elecciones y todo eso, pero obviamente se inhabilita o se debilita, por ejemplo, los poderes independientes, se inhabilita a los candidatos que no forman parte de esa coalición, como el que quedó segundo en la última elección. Y en ese sentido, esa idea nos hace pensar que ya no estamos en un momento de polarización, sino que estamos en otro momento, un momento de transición hacia esa situación. Entonces sería más o menos el argumento de Vergara. Y de hecho, por ejemplo, Fidel hace unos días me pasó un texto de otra persona, pero que iba por el mismo lado de la dirección hacia Guatemala que podíamos estar teniendo. Entonces quería preguntarte, ¿qué piensas tú respecto de ese diagnóstico? Sí, bueno, estoy de acuerdo. He leído algunas cosas de Alberto Vergara sobre el tema y también he podido seguir, pero desde los portales de noticias, ¿no? Lo de Guatemala, o sea, no conozco ningún paper así especializado de ciencia política sobre Guatemala, pero desde los canales de YouTube más o menos ilustrados y los noticieros internacionales más ilustrados, tipo la Deutsche Welle, la BBC, todo parece indicar de que efectivamente, o sea, eso es lo que pasa en Guatemala y eso es lo que está pasando en el Perú, o sea, está clarísimo. Ya tomaron el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, pronto, bueno, ya están empapelando a la Junta Nacional de Justicia y quieren llegar a los organismos electorales, ¿no? Entonces está claro que están, o sea, que su proyecto es el de concentrar el poder, ¿no? En esta coalición. Ahora es una coalición improvisada igual porque su alianza no es tan sólida, ¿no? Pero definitivamente parece ser el objetivo, ¿no? Y la estrategia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A eso vamos y bueno, probablemente eso es lo que va a terminar sucediendo, ¿no? A menos que hagamos algo, por supuesto. Ahora, el problema es que al otro lado, o sea, creo que eso también lo ha hecho Vergara. En la época de la lucha contra el Fujimorato, teníamos el Foro Democrático, teníamos diferentes partidos y organizaciones de la sociedad civil que estaban del lado de la recuperación de la democracia. Teníamos un bloque democrático, pero de verdad, no. Ahora han destrozado ese nombre, ¿no? En cambio, ahora no tenemos nada de eso. Porque al otro lado, por ejemplo, muchos ciudadanos de buena voluntad se manifiestan en contra
del gobierno actual, y esta última marcha es una muestra de ello. Cada vez hay más gente de centro izquierda, de centro derecha que está participando también, pero todavía no hay algo así como un sector que reclama democracia en sentido estricto, ¿no? No hay liderazgos tan claros, y el solo hecho que se llame la toma de Lima, esta última movilización, a mí no me sienta bien, ¿no? Porque reproduce un lenguaje de división, ¿no? Lima versus provincias, como si todos aquí estuviéramos a favor de Dina Boluarte, ¿no? Cuando realmente una movilización debería llamarse algo así como adelanto de elecciones ya, o algo así, ¿no? O sea, no hay una agenda que convoque y que reúna todavía, ¿no? A diferencia de los últimos años del Fujimorato, ¿no? Y el periodo de transición. Ahora, tiene que ver con que no tengamos tampoco políticos del estilo de Paniagua, ¿no? Lo que más se acerca sería Sagasti, pero Sagasti no tiene interés en asumir un liderazgo ahora, ¿no? Así es. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. Bien, gracias, Gonzalo. Bueno, creo que nos quedamos aquí, ¿les parece? Y el próximo miércoles continuamos con la conversación sobre el libro. Y además, ¿cómo se llama? Ahí ya tendremos tiempo de quienes no han podido terminar de leer el libro, terminar de leerlo. Y cómo se llama, y quienes lo han leído, lo hemos leído, revisarlo de nuevo, digamos, o revisar algunos capítulos o partes que se han discutido ahora en la conversación, ¿no? Yo les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo de leer mi libro. De verdad les agradezco mucho. Y me hace mucha ilusión escuchar sus comentarios y sus críticas. Gracias a ti, más bien, digamos, por el libro y por el esfuerzo y el trabajo que has tenido durante años, ¿no? En este tipo de enfoque, digamos, de hacer filosofía pública, ¿no? Oh, muchas gracias. Encantado. Bien, entonces nos quedamos aquí y nos vemos el próximo miércoles para respetar el horario de todos nosotros. Muy bien. Entonces, nos vemos el miércoles de 8 a 10 para continuar con nuestra conversación sobre la crisis perpetua. Listo, Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. gracias. Nos vemos, amigos. Gracias.